Ustedes van a recordar, hermanos, que el domingo pasado hablamos sobre los signos vitales de una iglesia saludable. Y decíamos que uno de los signos vitales de esa iglesia saludable era que toda la iglesia estaba involucrada en el cuerpo de Cristo. Decíamos también que la doctrina de esta iglesia giraba alrededor de la persona del Señor Jesús. La doctrina de los apóstoles y de la iglesia no giraba alrededor de un líder, de un pastor, de un ministro, sino que la doctrina giraba alrededor de la persona del Señor Jesucristo. También decíamos el domingo pasado que un signo vital de una iglesia saludable es la oración. Cómo esta iglesia oraba, perseveraba en la oración. Ellos entendían, hermanos, que en la oración había un poder tan grande, porque la oración es la que nos comunica con Dios, pero también es la que suelta el poder maravilloso de Dios en favor de sus hijos. Pero hubo un punto más, y ese punto era de que como iglesia, la iglesia que impactaba era una iglesia que compartía con aquellos que tenían necesidad. Y se acuerdan que decíamos que cuando vamos a regalar algo, no regalemos algo que no sirve, regalemos algo que nos sirva. Si a mí no me sirve, probablemente a otros no le va a servir, pero hay cosas que a veces a nosotros no nos sirven, pero que están muy buenas y que le pueden servir a otras personas. Pero también, hermanos, hablábamos de algo muy especial, que esta iglesia compartía su fe con aquellos que no habían creído en Cristo. Y cuando compartimos la fe con aquellos que no han creído en Cristo, estamos arrebatando gente del infierno y trasladarlos al reino de los cielos. Cuando una persona viene a Jesús, cuando alguien es cambiado y transformado por el Señor, hermanos, créanme que hemos arrancado un alma de Satanás y lo hemos puesto a los pies de Jesús. Esta mañana, en el libro de los Hechos, encontramos, hermanos, un milagro maravilloso. Cuando hablamos de milagros, estamos hablando de aquellos aspectos sobrenaturales en los cuales Dios obra porque el ser humano no puede obrar. Un milagro es un aspecto sobrenatural en donde Dios tiene que operar porque el ser humano ya no puede más. Todos los humanos tenemos límites. La ciencia está tan avanzada, pero la ciencia también tiene sus fronteras. La ciencia tiene sus límites. Y cuando la ciencia demuestra su incapacidad, debemos recordar que Dios nunca pierde sus capacidades. Dios es Dios. Cuando nos dicen su enfermedad no tiene cura, ahí la ciencia ha puesto un límite, pero Dios es un Dios sin límites. Cuando nos dicen que ya no saldremos adelante, esa es la opinión de otros, pero Dios nos dice: yo siempre estaré contigo y saldrás adelante. Y esa es la voz de Dios. Y en esta palabra que traemos esta mañana, vean lo que ocurrió en este templo, un templo que el nombre es muy bonito. A mí me gusta el nombre de nuestra iglesia. ¿A cuánto le gusta el nombre de nuestra iglesia? A mí me gusta, hermanos, Esperanza Viva. Esperanza Viva significa que vamos a mantenernos hasta cuando el Señor venga en su esperanza viva que viene por medio de Jesús. Pero este templo del cual habla la Biblia es un templo que se le llamaba el templo La Hermosa. Miren qué bonito es el nombre de este templo, La Hermosa. Y vean lo que dice Hechos capítulo 3, versículos 1 al versículo 11, en donde vamos a analizar ciertos principios, en donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan nos van a enseñar a nosotros que el poder que ellos ejercían no era un poder humano, sino era un poder sobrenatural que venía como producto del poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice. ¿Están conmigo, hermanos? Leamos así alternadamente para que todos participemos de la lectura. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el versículo 11. Dice la Biblia:
y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y teniendo asidos a Pedro todos, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Uno de los testimonios impresionantes en el libro de los Hechos, hermanos, es este. Cuando un cojo de 42 años, cojo de nacimiento, que nunca había podido caminar, jamás supo lo que es levantarse, jamás supo lo que es dar un paso, había estado postrado por 42 años. Y dice la Biblia, volviendo al versículo 1, dice la palabra de Dios, que este hombre era llevado ahí para que pidiera limosnas. Pedro y Juan, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde. Los judíos contaban su horario del día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces la hora novena eran las 3 de la tarde. Un principio maravilloso que desprendemos del versículo 1, hermanos, es que Pedro y Juan, como discípulos de Cristo, tenían como fundamento de su vida, como parte de su estilo de vida, tenían los momentos de oración. Dice que a la hora novena de la oración ellos llegaron al templo para tener comunión con Dios. Una vez más, volvemos al principio de la oración. Hermanos, no podemos desconectarnos de la oración. Desconectarnos de la oración es desconectarnos de hablar con Dios. Porque hay dos cosas que tenemos que entender esta mañana. La oración es cuando hablamos con Dios, pero cuando leemos la palabra es cuando Dios habla con nosotros. ¿Sí me entienden el concepto, hermanos? Por eso no podemos desconectarnos de la oración. Cuando usted no ora, deja de hablar con Dios. Y cuando usted no lee la Biblia, usted no está permitiéndole a Dios hablarle a usted. Por eso qué importante es que la oración y la lectura de la palabra, hermanos, vayan juntas. No podemos desprender la oración de la lectura de la palabra. Entonces Pedro y Juan, hermanos, subían al templo a la hora novena de la oración. ¿Recuerda usted si ha dejado de orar esos momentos de oración? Yo vengo de una iglesia en donde se la llevan orando mucho tiempo, pero yo como recuerdo esos momentos de oración, como recuerdo cómo algunos de ellos los días sábados a las 6 de la mañana llegaban a ciertas casas a tocar la puerta a los hermanos para llevarlos al momento de oración. A las 6 de la mañana. Aquí, hermanos, si yo les digo que vengamos a las 6 de la mañana, ¿vendrían, hermanos? No, pastor, me está insultando. Imagínense qué momentos gloriosos. Yo recuerdo cuando pequeño esos momentos gloriosos, cuando también a las 5 de la mañana mi papá nos levantaba para hacer el devocional matutino. Mi papá se ponía con la guitarra, hermanos, y yo con Mirna y con Jocelyn bromeo, porque mi papá siempre decía, decía, por ejemplo, Ana Lidia, diríganos en oración. A mi hermana, allá de vez en cuando,
Dionisio o Diony, ¿quieres dirigirnos en oración a las 5 de la mañana? Y como joven o como cipote, como muchacho, hermano, ¿usted cree que queremos levantarnos a las 5 de la mañana? Peor ahora que los muchachos se duermen a las 3 de la mañana texteando. ¿Cómo los va a levantar a las 5 o 6 de la mañana? Imposible. Pero qué lindo es aquellos tiempos en donde, hermanos, pasábamos momentos de oración, como Pedro y Juan, que estaban orando. Me acuerdo de 2 diáconos en esa iglesia que eran tan amigos. Esos eran uña y... No quiero decir uña y mugre, porque mugre se oye muy mugroso. Uña y carne. Estos dos siempre andaban juntos, tomaban café juntos. Y yo me acuerdo que un día me llevan a la oración en la mañana. Y me acuerdo que cuando llegaron a la casa del otro diácono, el que estaba afuera comenzaba a silbar y a silbar para que el otro diácono saliera. Ahí iban al templo a orar en la mañana, a las 6 de la mañana. Qué maravilloso, hermano, los tiempos de oración. Es un momento de intimidad con Dios. Es un momento de estar a solas con Dios, sin que nadie nos esté perturbando, sin estar pensando en la malquerida, sin estar pensando, hermanos, en nada que tenga que ver con las distracciones de las novelas, de las películas, del mundo. Un momento precioso de estar en íntima comunión con Dios. Cuando usted abre su corazón y platica con Dios y habla con el Señor. Pedro y Juan tenían esto como fundamento de su vida, momentos intensos de oración. ¿Y qué sucedió en el versículo 2? Porque por eso, hermano, les digo que el resultado de la oración es poderoso. Dice que traían a este cojo de nacimiento y lo ponían a la puerta del templo, hermanos, que se llama La Hermosa. Este hombre tenía un problema real. Tenía una impotencia, una incapacidad. No podía depender de sí mismo. ¿Sabe de quién dependía el cojo? El cojo dependía de los demás. Y qué triste, hermanos, es no poder valerse por sí mismo. No podía depender de sí mismo. Vivía de lo que los demás le daban y de lo que le sobraba. ¿Sabe qué era lo más triste para este hombre? Este hombre también vivía de la lástima y de la compasión de los demás. Qué triste para este hombre. 42 años, todos los días lo ponían ahí. Yo creo que este es un cuadro, esto de este cojo de nacimiento, es un cuadro de la invalidez espiritual de muchos de nosotros antes de venir a Cristo. Pero no solamente es un cuadro de invalidez espiritual, también es un cuadro de restauración, porque vemos cómo Dios restauró a este hombre, le devolvió sus pies, restauró sus tobillos, le dio fuerza a sus músculos, a sus piernas, y este hombre comenzó a caminar. Es un cuadro de invalidez espiritual, pero es un cuadro de restauración espiritual. Dios nunca deja las cosas a medias. Dios, cuando hace algo, lo hace perfecto. Y cuando Dios nos toma para su honra y su gloria, Dios nos levanta, nos purifica, sana nuestra vida interior, sana nuestro corazón, sana nuestra alma, de tal manera, hermanos, que después podemos, como este cojo, darle gloria y honra al Señor, porque Él ha restaurado nuestras vidas. Démosle un aplauso al Señor, porque Él es quien restaura cada área de nuestras vidas. Yo a veces digo, ¿cuál es el problema de mucha gente? Aún de muchos cristianos. Es que después de haberse levantado, después de haberse restaurado, muchos vuelven a caer en un estado de parálisis espiritual. Qué triste es ver personas que conocen a Cristo, pero que nunca los ve caminar en la obra de Dios. Qué triste es ver personas que han sido, hermanos, sanadas por el Señor, restauradas por el Señor, pero nunca se involucran en la obra del Señor Jesucristo. Nunca hablan del amor de Dios, nunca hay oración, nunca hay palabra de Dios. Yo les digo esta mañana lo que Pedro y Juan le dijo a este paralítico. Miren el versículo 3, dice la Biblia en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Qué triste es para una persona pedir limosna. ¿A usted le gusta pedirle favores a alguien? ¿Verdad que no nos gusta pedir favores? ¿Por qué no nos gusta pedir favores? ¿Sabe que a veces no nos gusta pedir favores porque nos da pena? Porque las otras personas probablemente no puedan ayudarnos en el favor que pedimos.
Pero más triste es pedir limosna. Porque este hombre estaba pidiendo limosna y rogaba para que le diesen limosna. Y en el versículo 4 viene lo impresionante de esta historia. Dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: mírame, mírame. Hermanos, o míralos. Hermanos, qué tremendo es que Pedro y Juan tenían algo más que el oro y la plata. Este hombre pedía limosna, pero Pedro y Juan le dieron más que una limosna. Primero, hermanos, le hablan, primero le dicen a él: míranos, míranos. Estamos hablando de voces que se dejaron escuchar en la vida de este hombre. Yo a veces me pregunto, necesitamos, hermanos, a muchos Juanes y a muchos Pedros para que nos digan: hey, mírame, mírame. Cuando hablamos de mírame, la mirada de Pedro y la mirada de Juan no era una mirada de lástima, no era una mirada de rechazo, no era una mirada como a saber por qué este está paralítico. Quizás él pecó, como decían algunos en el Nuevo Testamento. Jesús, ¿quién pecó para que este quede ciego? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Pedro y Juan no tenían una mirada de rechazo, era una mirada profunda de amor, porque ellos querían que este cojo no perdiera el objetivo de ese encuentro, de ese momento, y le dijeron: míranos. Y en el versículo 5, ¿cuál fue la respuesta? Dice que entonces él estuvo atento todavía, esperando recibir algo. Pero ¿no le alegra lo del versículo 6, hermanos? Mas Pedro, ¿qué dijo Pedro? Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y yo les digo, hermanos, quizás nosotros no tenemos mucho dinero, quizás no tenemos grandes propiedades, quizás no tenemos oro, quizás no tenemos plata, pero Dios nos ha dado más que el oro y la plata. Dios nos ha dado el evangelio glorioso en nuestros corazones. Dios nos ha dado el poder de la vida eterna. Dios nos ha dado el perdón de pecados. Dios ha restaurado nuestras vidas. Nos ha dado más que oro y plata. Y ahora ya no está Pedro, ahora ya no está Juan, ahora está Jesús diciéndonos: yo te doy mi sangre preciosa, yo te doy mi perdón, yo te doy mi salvación, yo te doy mi restauración. Yo puedo llenar el vacío que tú tienes por cientos de años, por 50 años, por 20 años. Yo puedo llenar el vacío de tu vida. Hermanos, no necesitamos el oro y la plata. Lo que necesitamos es el poder glorioso, transformador del evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¡Qué maravilloso! No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Sabe qué necesita este mundo? Este mundo necesita escuchar las voces de Pedro y Juan. Necesita escuchar, hermanos, las voces de ánimo, voces que motivan nuestras vidas a crecer y a caminar con Dios. Necesitamos voces que nos hagan caminar, que afirmen nuestro espíritu, que afirmen nuestro corazón. ¿Cómo necesitamos día con día voces que nos saquen de nuestra pena, voces que nos saquen de nuestra frustración, de nuestra depresión? Necesitamos una voz que nos diga: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántas veces usted se ha levantado desanimado, sin ganas de ver a nadie, sin ganas de ver a la pobre esposa o su esposa, sin ganas de verlo? Usted ya se murió por más de 20 años de ver la misma cara. Pero yo le digo esta mañana, aunque no tenga el ánimo, aunque no tenga las ganas de ir a trabajar, y aunque su cuerpo esté, hermanos, con ganas de quedarse ahí, más cuando viene el frío, de quedarse arropadito, cuando no tenga ganas de venir a la iglesia, usted necesita escuchar la voz, no de Pedro ni de Juan, sino la voz de Jesús, que le dice: levántate
y anda. Vete a tu trabajo. Levántate y anda. Vete a la iglesia. Levántate y anda. Vete al colegio. Levántate y anda. Ve a trabajar. Levántate y anda. Ve a orar. Levántate y anda. Ve a leer la palabra. Levántate y anda y haz lo que tienes que hacer. De una cosa estoy seguro, mis queridos hermanos. Yo necesito escuchar esa voz de Dios todos los días que me diga también: levántate y anda. Debemos llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, una voz de misericordia, una voz de atención, una voz de ánimo, una voz de motivación. No hay que llevar una voz, hermanos, de tristeza. Lleve una voz de restauración, una voz de sanidad espiritual para su familia, para sus hijos, para sus hermanos en Cristo Jesús. Y yo le digo que una palabra de ánimo vale más que $1,000 que usted pueda regalarle a alguien. $1,000, usted se los gasta, hermanos. $10,000 usted se los gasta en una motocicleta. Pero el gozo es algo que nadie le puede quitar. Y aquí está Pedro y Juan diciéndole: levántate y anda. Hermanos, ¿sabe que a muchos les es más fácil llevar una palabra de derrota y de desánimo que una voz de victoria y aliento? Nosotros debemos ser hombres y mujeres que debemos llevar voces que transmitan vida espiritual. Muchas veces la gente lleva voces de fracaso porque sus vidas están fracasadas. Muchas veces la gente lleva voces de desánimo porque sus vidas están, hermanos, desanimadas. No se han logrado todavía identificar con la gracia del Señor Jesucristo. No han logrado salir todavía de sus sombras. Todavía viven en sus sombras. No han aprendido a levantarse y a caminar con Jesús. Qué importante, hermanos, es que el cojo fue sanado por la mano de Dios. Y note usted en el versículo 7, dice la Biblia en el versículo 7: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermanos, en la vida cristiana tenemos que levantarnos y caminar al lado de Jesús. Amén. Si Dios nos ha tomado, si Dios nos ha levantado, si Dios nos ha restaurado, tenemos que caminar al lado de Jesús. Quiero que me escuche esto muy detenidamente, mis queridos hermanos. Nadie, fíjese bien, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Damos de lo que tenemos. Pedro y Juan no estaban dando dinero porque no tenían. Pero Pedro y Juan estaban dando de lo que sí tenían. Yo a veces me pregunto y digo: hermanos, ¿cuánta gente ofrece lo que no tiene y al final no da porque simplemente nunca lo tuvo? Y que prometen y prometen y no lo pueden dar. Pedro y Juan dieron de lo que ellos tenían. Yo les digo, mis queridos hermanos, esta mañana, si ellos dieron de lo que tenían, ¿por qué no poder dar nosotros de lo que tenemos? Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Estoy hablando del poder que Dios nos ha dado para poder animar y restaurar a otros. Usted no puede dar de lo que usted no tiene. Por eso yo le digo esta mañana: Pedro y Juan dijeron: no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Usted no puede dar amor si usted está falto de amor. Usted no puede dar perdón si usted vive con resentimiento. Usted no puede dar compasión a otros si en su corazón no hay misericordia. Usted no puede compartir el gozo si usted vive con resentimientos en su corazón. Por eso yo les digo esta mañana: tenemos que dar lo que tenemos. Y Pedro y Juan supieron dar lo que ellos tenían. Dieron el poder y este hombre se levantó. Y mire lo que dice la Biblia: que le tomaron por la mano derecha. Dice que él se levantó y en esos momentos se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Y qué hizo? Entró saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Eso es lo que Dios hace en la vida de los hombres. Cambia el corazón, cambia la vida. La amargura quedó atrás, la tristeza quedó atrás, el resentimiento quedó atrás, la falta de perdón quedó atrás. Y ahora podemos venir a la casa de Dios y podemos exaltarlo y podemos alabarlo y podemos darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él ha sanado nuestros corazones.
nos levantó y nos restauró. El milagro más grande en la vida de una persona no es que Dios lo sane de cáncer. El milagro más grande en la vida de una persona no es que Dios lo sane de sida. El milagro más grande en la vida de una persona es el milagro de su conversión. Cuando Dios lo cambia, cuando Dios lo transforma. Y yo les digo una cosa, lo que dijo el ciego Bartimeo, a él le decían: dinos quién te hizo ver, quién te abrió los ojos. ¿Y sabe qué decía el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo decía: yo no sé quién me abrió los ojos. Lo único que yo sé es esto, que antes yo era ciego y ahora veo. Y gloria a Dios, porque es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. Hay algo que el mundo no podrá negar jamás. El mundo puede negar la existencia de Dios, puede negar la existencia de Jesús, pero lo que jamás podrán negar es que Dios ha cambiado nuestras vidas. Es que Dios, como levantó a este paralítico, nos ha levantado a nosotros. Hermanos, nadie podrá caminar por usted. Usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús y caminar por usted mismo para gloria y honra de Dios. Ya no está Pedro, ya no está Juan, pero ahí está Jesús diciéndonos: levántate y camina. No permita que la frustración, la derrota, el desánimo, no permita que las cosas de ayer estorben su vida. En Cristo Jesús podemos día con día levantarnos y caminar para honra y gloria de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos bendices. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Yo te pido, Señor, que nos bendigas a todos y que nos guardes. Bendice, Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te pido que sean de gran bendición, Señor, para tu obra. Gracias, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, ¿contentos, hermanos?